Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad desde Caracas, Venezuela, y esta es la parte 20 o 21 de cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible, dedicado a la cuarta, creo, y última parte de los preamplificadores. Como yo comenté en los videos anteriores, el preamplificador me parece a mí la pieza más importante de la configuración de nuestro sistema de alta fidelidad en lo que se refiere a la parte de los componentes electrónicos, porque como he repetido antes, lo más importante es la sala. La sala pone la mitad del sonido, los altavoces ponen una cuarta parte del sonido que vamos a tener. El timbre del preamplificador junto con su etapa de potencia van a definir un poco cuál va a ser el carácter del sonido. Me explico. En general, los altavoces lo que tienen para diferenciar es el extremo agudo, que puede ser suave si el driver es fenólico, medio si el driver es el componente de agudos es de seda, tal vez más nítido o más metalizado si el componente de agudos es diafragma de lámina de aluminio y esta clase de cosas. Pero el timbre general del sonido depende mucho de la etapa de potencia, pero sobre todo depende del preamplificador. Por eso, un preamplificador puede cambiar por completo el comportamiento de nuestra instalación. Entonces vamos a hablar un poco de este aspecto en principio. Si la señal que nosotros vamos a tener proviene de un CD player, que es una señal fuerte de 2 a 4 voltios RMS, y no como la señal que puede darnos un deck de cassette como ese CTF9191 de Pioneer, pues podríamos incluso utilizar uno de estos preamplificadores que hizo Crown al final de los 70 que eran pasivos, que el preamplificador realmente era solo el selector de entrada y el control de volumen y tal vez un control de balance, pero no tenía nada más. Si la señal, eso nos permite obtener la calidad de sonido más pura y más perfecta posible. ¿Por qué? Porque si nuestro CD player da 4 voltios RMS o 2 voltios RMS, como suelen dar los CD players Sony, y la sensibilidad de la tapa de potencia es de 2 o de 4 voltios RMS típicamente, entonces no hay que tener amplificación entre el CD player, pongamos por caso, y la etapa de potencia. En esa circunstancia, nuestro preamplificador lo único que necesitará tener es un selector de entrada. Hoy en día lo que tienen es un botón que se llama CD Direct y el control de volumen. En el caso, por ejemplo, de este Sansui AUD9, hay un botón que en este momento no sé cuál es, que es apagar el control de tonos y pasar directamente la señal del selector de entrada al control de volumen sin pasar por la amplificación de esta parte que está acá, que es el control de tonos y que es el preamplificador del equipo. ¿Eso permite tener la mejor calidad de sonido? Sí, porque no tienes la distorsión, el ruido y la diafonía que mete el preamplificador, porque todo lo demás es cableado y selección de señal. El problema está en que, claro, para todas las fuentes no te sirve quedarte sin control de tonos y para todas las fuentes no te sirve quedarte sin amplificación. Por ejemplo, los decks de cassette, los tuner, algunos CD player, los OpenRel y esta clase de equipos, ellos lo que producen son 250 a 500 milivoltios RMS. Si ellos producen este pequeño voltaje, pues entonces necesitas la amplificación del preamplificador. Entonces es muy común que los preamplificadores tengan una señal, tengan un canal que es Direct CD, que debe estar por aquí en alguna parte, pues esto seguramente lo debe de tener, y la otra es que tengan canales de amplificación para conectar los grabadores de cinta, la entrada de tape, la entrada del tuner, la entrada de un VHS o de un DVD o de cualquier fuente de video que este equipo lo permite, y esta clase de cosas. Esa amplificación son 20 decibeles. 20 decibeles que es la ganancia que tiene el preamplificador de esta etapa, de este AUD9, es la ganancia que tiene el preamplificador de este Sansui AU5900, que hoy le tocaba probarse. Por cierto, ya lo monté, vamos a mostrarlo. Ya lo monté, ya lo cableé, pero pasó una cosa con él. Yo les dije que los transistores de la etapa de potencia estaban originales. Bueno, pues sucede que vamos a tener que cambiarlos, no porque estén malos, porque él de hecho suena, sino porque tienen fuga de corriente. Entonces empieza a activarse la protección y a saltar el cono del buffer. Cuando eso pase, normalmente es porque el diferencial de la etapa de potencia está, la etapa de potencia está malo. En este caso no es el caso porque yo ya los había cambiado, pero hay otros transistores que tienen fuga. Ese tipo de falla no se detecta en taller ni con el amplificador frío. Solamente se detecta cuando uno deja el amplificador sonando. Yo lo dejé sonando porque quería saber justamente cómo sonaba y me ha dado este problema, así que el video de la 10ª parte de cómo suena este amplificador va a tardar un poco más porque ahora sí hay que arreglarlo. Voy a conseguir cuál era la falla de él. Bien. Una ganancia de 20 decibeles normalmente introduce muy poquita distorsión armónica
y le permite al fabricante introducir el control de tonos. Entonces, por ejemplo, en el caso de este amplificador en particular, cuando yo desconecto el control de tonos, ¿ok? Control de tonos out, aquí, control de tonos out, estos tres potenciómetros se desconectan, pero el control de tonos sigue conectado, produciendo un poquito de distorsión, aunque no se pueda cambiar el tono del amplificador. Pero eso no tiene que ver con la marca, eso tiene que ver con el diseño, porque por ejemplo, en este amplificador, este botón lo tengo, pero se ha caído el plastiquito. Cuando uno desconecta este tone, no se desconectan los dos potenciómetros de bajos y agudos, sino que se desconecta toda la tarjeta y perdemos esos 20 decibeles de ganancia. Como perdemos esos 20 decibeles de ganancia, el amplificador suena más bajo. Bueno, por lo menos eso pasa en el 919. En este no, porque la ganancia de la etapa... Este es otro cuento. Pero en este sí se desconecta todo el circuito amplificador, mientras que en este solamente se desconecta la etapa de control-control, pero el amplificador sigue conectado. Una cosa no es mejor que la otra, ni muchísimo menos. Perder el control de tonos es malo, pero perder la pequeña distorsión que podría introducir esa etapa de nuestro preamplificador, bien sea un preamplificador standalone, un preamplificador unidad separada o un preamplificador integrado dentro de un amplificador, pues es la misma cosa. Esa amplificación la vamos a necesitar siempre que utilicemos deck de cassette, OpenRel, algunos CD player, tuners, esta clase de DACs. Los DACs también necesitan esta amplificación, no todos, pero algunos necesitan esta amplificación, etc. ¿Eso deteriora la calidad de la señal? Un poquito, pero puedes necesitar esa amplificación. Luego está oír discos long play. No saqué un plato tocadiscos para mostrarlo, pero ya lo he mostrado antes, no vamos a hacer la misma cosa otra vez. Cuando oyes un disco long play, necesitas la sección de preamplificación del preamplificador porque necesitas recoger la señal que viene del phono stage. Vamos a explicar por qué lentamente. La etapa de potencia suelta o la etapa de potencia integrada del amplificador requiere una señal de 2 a 4 voltios RMS. Mientras que la señal que dan el grueso de los equipos, como este deck de cassette, es de unos 200 milivoltios RMS. Entonces hay que multiplicar la señal aquí adentro por 10 para poder conectar el deck de cassette con la etapa de potencia. Cuando nosotros queremos oír un disco long play, entonces necesitamos de esa amplificación y de la amplificación del phono stage. El phono stage es muy interesante porque él va a tomar los 2.5 a 5 milivoltios que da el cartucho o la cápsula fonocaptora para convertirlo en los 150, 200, 250, 300 milivoltios de sensibilidad del preamplificador principal. Bien, ¿este paso de señal se hace con un poquito de pérdida? Sí. Como yo comenté en el video dedicado a la restauración del Sansui AU5900, el phono stage es una etapa muy importante del amplificador y decide mucho la calidad de sonido, pero tiene una limitación. Tú le vas a dar 2.5 o 5 milivoltios, que son los que vienen de la cápsula, y él te va a entregar a ti 150, 200, 250 milivoltios nada más. Entonces no puede pasar la señal directamente de aquí a la etapa de potencia del amplificador. Eso no funciona. Tiene que pasar de aquí a el preamplificador, que es esta tarjeta que está acá, que convierte esos 150, 250 milivoltios en 1 o 2 voltios para poder entrar en la etapa de potencia. Eso no solamente pasa en la sección de preamplificación de este integrado, sino en cualquier integrado y en cualquier otra configuración. Entonces la cosa siempre es así. Pongamos por caso, ese es el plato tocadiscos. La señal que sale del cartucho fonocaptor tiene 2.5 a 5 milivoltios. Debe ser amplificada por el phono stage que tenga el preamplificador de nuestro equipo. Bien preamplificador separado o bien un preamplificador integrado. Esa señal que ahora tiene 150, 200, 250 milivoltios tiene que entrar al preamplificador o lo que podríamos llamarlo el tono stage, la sección de control de tonos, que es el que tiene una ganancia de 10 veces 20 decibeles para poder tener la señal preparada de 1, 2 o 4 voltios RMS para entrar en la etapa de potencia. El fono tiene que tener muchísima ganancia y por eso su diseño suele ser muy complejo y diferencia a los malos preamplificadores de los buenos preamplificadores. Vamos a ver cómo es esto. Acá podemos ver una vista interna del impresionante preamplificador americano SAE modelo P101. Es una pieza fantástica, pero voy a abreviar mucho porque este no es un review acerca de este equipo. Básicamente vamos a describirlo. El transformador de la fuente de alimentación, el banco de reguladores para la fuente simétrica partida,
la unidad de control, que es un microprocesador digital que se comanda desde el teclado y que permite seleccionar la entrada que esté activa. Aquí podemos ver el banco de microrelevadores que nos permiten seleccionar la etapa, la fuente de la entrada y la configuración del equipo y lo que vaya a hacer y esta clase de cosas. Y lo más importante, que es lo que tenemos acá, la sección analógica. Esta es la sección analógica de nuestro preamplificador. Podemos ver que la conexión de los platos tocadiscos se hace directamente a este circuito que está acá. Este pequeño circuito que nosotros podemos ver aquí es el Phono Stage. Este circuito debe ser el control de tono, sí, seguramente, y este debe ser el amplificador de línea. Esto debe ser el amplificador de línea y estoy seguro de que es el Phono Stage. Veamos. Aquí podemos ver los clásicos capacitores de poliéster metalizados que se encargan de hacer la ecualización. Aquí podemos ver los capacitores de desacople de entrada, que no son los mejores. Y podemos ver estas piezas negras que están acá. Estas piezas negras son unos dobles amplificadores operacionales de bajo ruido. Es una configuración extremadamente sencilla. Aquí están los dos capacitores que alimentan a esta etapa. Aquí vemos el puente a la siguiente etapa de amplificación, aunque esto parecen solamente unos conmutadores. Aquí tenemos la siguiente etapa de amplificación, que seguramente es el control de tono. No estoy seguro de eso. Aquí tenemos otra sección de amplificación analógica que se distingue por los amplificadores operacionales y porque tiene el conjunto de relés para hacer la selección. Aquí está la línea de 220 voltios que no se utilizó nunca. Aquí tenemos el resto del regulador y de aquí en adelante está separada porque viene la etapa de control digital y todo esto son compuertas digitales. Seguramente estas compuertas son los mandos del control de bajo agudo. No tengo ni idea, pero tiene pinta de ser así. Veamos. Esta es la sección fono de un preamplificador dedicado. A mí me parece una sección fono un poco escasa y no necesariamente muy buena. Y ya voy a contarles por qué. Acá podemos ver, por contra, el amplificador integrado Sansui AUD9, una pieza magnífica de inicio de los años 80 que tiene todas las sofisticaciones típicas de su tiempo. Aquí también hemos hecho la misma reparación que hicimos en el Sansui 5900. Es decir, hemos cambiado estos capacitores originales que se fueron al infierno por unas piezas de 220 microfarad por 100 voltios. También cambiamos todos estos transistores porque estaban fugando corriente, pero los transistores de salida, gracias a Dios, son los originales, que es lo más importante. Tiene una fuente de alimentación separada para el canal derecho y para el canal izquierdo, y tiene un disipador con un gigantesco pipe lleno de aceite para que el calor sea desprendido en este lugar tan lejos como sea posible de los capacitores de filtro. La tarjeta tiene una tecnología que no voy a describir ahorita porque me falta una generación intermedia, pero como se darán cuenta es una tarjeta compleja e importante. Pero esto no es lo que vamos a hablar ahorita. De lo que nosotros vamos a hablar ahorita es de la tarjeta que está acá, la sección fono de este amplificador integrado, que es la mejor sección fono que nunca un amplificador integrado llegó a tener. No se pueden imaginar la magia que estoy haciendo para poder enfocar la tarjeta y sostener el amplificador, la cámara y todo al mismo tiempo y mostrarles esto. Pero desde ya se pueden dar cuenta de que esta sí es una sección fono. Todo lo demás es una mierda. Veamos por pedacitos. Aquí están los selectores, Moving Magnet y Moving Coil y ganancia. Aquí podemos ver el juego de transistores de muy bajo ruido para hacer la sección Moving Coil. Vamos a explicar por qué. Así como yo comenté que la señal que va a entrar a el preamplificador tiene que ser amplificada por la sección fono para pasar de los 2.5 milivoltios a los 250 milivoltios, hay un problema. La señal que viene de una cápsula Moving Coil es aún más pequeña, son 250 microvoltios, entonces tiene que ser multiplicada a unos 20 o 30 decibeles para que pueda atacar en condiciones a la sección Moving Magnet o de reluctancia variable. Aquí podemos darnos cuenta de que el gasto en componentes electrónicos es brutal. Son un montón de capacitores Rubicon de alto valor, pero de muy bajo voltaje para poder hacer el acople. Aquí podemos ver los transistores complementarios de la sección de entrada, el acople que se hace con un capacitor un capacitor electrolítico de alto valor y un capacitor de poliéster metalizado para que sea de bajo ruido, para poder amplificar la señal. No, usted sé que aquí lo que hay son escasamente 6 transistores y un montón de capacitores. Esto, hacerle recapping a esto son $50.
porque las piezas que habría que usar son de muy baja pérdida. Aquí podemos ver los otros 4 transistores que son la otra parte de la sección de bajo ruido que tiene este preamplificador. Acerco la lámpara lo posible y se los muestro. Aquí podemos ver, estos son capacitores de Mylar o de Styroflex, creo que es Mylar, que también son unas piezas de primera. Aquí tenemos el DC-DC couplet, que es un amplificador operacional, y que aquí debe haber otro que no veo. Es una cosa impresionante cómo está hecha esta sección. Es una sección de transistores de muy bajo ruido para poder recibir esa señal de 250 miserables microvoltios, que es lo que esto puede dar. Aquí está el ajuste de los offsets. El ajuste de los offsets se hace porque la fuente de alimentación que alimenta esta etapa tiene que ser perfectamente simétrica. Y los voltajes tienen que ser perfectos para que la corriente diferencial sea cero. Por eso es que la sección de alimentación está aquí. Aquí están los disipadores de calor de más VCC, menos VDD, el acople de la línea de alimentación, los filtros de entrada y los filtros de la fuente. Y esta fuente se tiene que ajustar con estos pots que están aquí para que la corriente diferencial de esta etapa sea cero y el equipo trabaje en perfecto equilibrio y con el menor ruido posible. La señal que sale de esta sección Phono Moving Coil va a la sección Phono Moving Magnet, que es muy fácil de reconocer dónde empieza porque está formada el diferencial, igualito que en el circuito de la etapa de potencia del 5900. Aquí también hay un diferencial, pero en este caso el diferencial viene dentro de la misma cápsula y son unos transistores Toshiba 2SK146 canal N, no NPN, canal N. Esta es la etapa de amplificación, la etapa de entrada de esta sección Phono. ¿Por qué se usan estos transistores? Porque estos son los transistores japoneses de menor ruido y de más alto rendimiento para hacer una sección Moving Magnet. Mientras que estos son los de los de mejor desempeño para una sección Moving Coil. Más o menos con este mismo esquema y con este montón de condensadores estaba hecha una sección Moving Coil que yo reparé que era ortofón, pero con un montón de capacitores de alto valor de tantalio. Salió carísima hacer esa reparación. Aquí después vemos el resto de los transistores que hacen la sección de amplificación. La salida la podemos ver con estos transistores que están acá. Quiere decir que la salida de esta etapa es de muy baja impedancia de salida. Y vemos el montón de capacitores de Styroflex o de Mylar que se encargan de hacer el bloque de retroalimentación negativa con la función de transferencia de la ecualización RIAA. Esta etapa consume corriente. Nótense estos resistores que son unos fusistores de medio vatio. Todo pieza de primera, una configuración súper compleja. Aquí tenemos el banco de filtros de la fuente de alimentación, el filtro de interferencia con estos dos enormes capacitores, aunque yo creo que estos son los de salida, puedo estar equivocado respecto del esquema. Bueno, lamentablemente estos capacitores ya están hinchados, son los capacitores de la fuente, son de 1000 micro por 63 voltios y ya habrá que sustituirlos. Entonces, esta es una sección Phono muy parecida a la del Sansui AU919, que tiene la fuente de alimentación, que es ajustable en el mismo circuito, más VCC menos VDD, canal derecho, más VCC menos VDD, canal izquierdo. La sección de amplificación de imán móvil o de reluctancia variable de altísima calidad, pero la sección Moving Coil es espectacular. Ni siquiera la de ortofón era tan complicada y eso que era un preamplificador Moving Coil dedicado. Este es, hasta donde yo sé, la sección de preamplificación para plato tocadiscos, o sea, la sección Phono más compleja, más completa y más perfecta que se le llegó a poner a un amplificador integrado. Por eso es que, y estoy grabando esta parte con mucha delicadeza y con mucho cuidado y con mucha lentitud para dejar claro de que no siempre pre-power es mejor que amplificador integrado. En este caso no. O sea, este amplificador Sansui se lleva por delante a la sección Phono que acabamos de ver del preamplificador SAE, aunque ese es un preamplificador SAE que en calidad y en prestaciones está mucho mejor planteado que este amplificador integrado. Pero la sección Phono es superior. Si usted es fanático de los discos long play, AU919, AUD9, AUD11, ese es el amplificador que tiene que conseguir. Saludos y suerte para todos de Santiago de León, de Caracas. Pronto respondiendo preguntas 4.